Bueno, próxima presentación. Ahora, como ya lo adelantó Alejo, le toca el turno al doctor Gustavo Gastal, que va a estar hablando de lo que son pérdidas de gestación y abortos en rodeos. Y lo mismo, voy a hacer una pequeña presentación de Gustavo, que es médico veterinario, formado por la Universidad Federal de Pelotas, en Brasil. Además es magíster en ciencias veterinarias de la misma universidad. Además tiene un doctorado también en ciencias agrícolas en Southern Illinois, en la Universidad de Illinois, en 2016. Tiene postdoctorado en inseminación artificial y transferencia de embriones en Viena. Y desde 2018 es investigador en reproducción animal en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, acá en nuestra casa. Y su investigación se centra en la foliculogénesis ovárica, endocrinología, fisiología reproductiva, biotecnología de reproducción asistida y ultrasonido reproductivo, con un enfoque principal en estudios sobre la fertilidad de bovinos. Largo, Gustavo, importante. Bueno, muchas gracias. Adelante. Buenas tardes a todos. Ahora les toca escuchar un poquito de portuñol, así que un cambio grande ahí para la tarde y acordar un poco a toda la gente. Bueno, primero agradecer la invitación del programa en poder hablar un poquito de lo que hemos hecho acá en INEA también y retomar algunos puntos teóricos. Muchas cosas ya fueron habladas, creo que me queda poco para hablar porque ya tuvimos varios especialistas acá, muy buenas charlas, así que vamos a ver un poquito sobre pérdida de gestación y abortos en rodeos lecheros y nada más que estudios acá en línea controlados y que van de encuentro a los resultados de campo. Así que, bien, para seguir acá, ahí. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Factores que pueden afectar la eficiencia reproductiva y creo que ya vimos muchos de esos factores, ya hablaron de los problemas, así que vamos a retomar un poquito. ¿Cuándo ocurren las pérdidas de gestación? La gestión de registros, se habló muy bien ahí Danilo y Juan, así que acá es solamente más retomar algunos puntos importantes. Resultados del Tambo INEA y de encuesta que se realizó acá junto a INEA y a los colegas que participaron de esos resultados y las consideraciones. Bien, ya todos hablaron y cuáles son los factores que afectan. Entonces son las causas que afectan la fertilidad y la eficiencia reproductiva de lechería, ¿no? de reproducción, son multifactoriales. Entonces tenemos el factor ambiental, ahí que ya Alejo ya mostró un poquito y vamos a retomar ese punto del ambiente, del estrés calórico. La genética que se selecciona, entonces es muy importante seleccionar toro. Creo que Danilo comentó sobre la participación del veterinario en la selección de los toros que se va a utilizar en el predio y eso es fundamental. A buscar mejorar la selección de esos toros. Enfermedades, que vamos a ver un poquito ahora y mejor aún con Carol y Federico. A la época del año y vamos a ver algunos resultados que tenemos acá de INEA. Estamos trabajando para entender un poco más lo que pasa en las diferentes épocas del año. Nutrición, ¿cierto? Eso es fundamental. Y ahí vimos que hay esos problemas de anestro y mucho está relacionado, como acaba de mencionar Alejo, sobre qué hacer con las vacas en anestro, precincho o no, pero mucho pasa por la parte de nutrición. Y bueno, y como todos comentaron, el recurso humano, la capacitación de los funcionarios y de los técnicos es crucial para llegar a un resultado que desea. Entonces, en la dinámica de gestación en rodeos, ahí creo que Mauro comentó un poco de la curva de cómo se da ahí los tambos. Para tener éxito y tener una performance, vamos a decir, excelente, el ideal, ¿no? El ideal teórico sería que más de 60%, de 60% de las vacas estuvieron preñadas ahí en los primeros 45 días. Ahí nos da ese intervalo parto-concepción entre 80 a 100 días, que sería el ideal, ¿cierto? Entonces, eso acá se puede ver que hay una gran tasa de probabilidad de preñez. En general, cuando se usa herramientas de IATF, vamos a obtener ese tipo de resultado y ese tipo de curva de probabilidad de preñez.
Cuando tenemos buenos índices de tasa de detección de celo y buenos índices de concepción, vamos a tener esa curva en verde acá, ¿cierto? Y cuando nuestra tasa de detección de celo es mala y las vacas tienen anestro prolongado y también tenemos tasa de concepción muy baja, vamos a observar esa curva en rojo acá y lo que no es el ideal. Entonces, la idea es buscar, anticipar y reducir ese intervalo parto-concepción, ¿cierto? ¿Y qué pasa en Uruguay? Entonces, algunos trabajos ya publicados de encuestas que hicieron, que demuestra que, bueno, estamos muy bien y creo que Gabriel habló por la mañana también. La gran mayoría de los predios usa inseminación artificial y eso es muy bueno, ¿cierto? Mejora la genética, reduce problemas de enfermedades reproductivas, pero cuando miramos en detalle, vemos que el uso de técnicas que pueden mejorar y reducir ese problema que tenemos de vacas en anestro, celo silente y detección de celo es muy poco utilizada, ¿cierto? Solamente 37% de los grandes tambos, por decir así, con más de 250 bovinos, utiliza esa herramienta. Y después tenemos un otro, no problema, pero capaz que un punto a tener en cuenta es que gran parte de los predios, 50% o más de 50%, como mostró Mauro, utilizan toros, ¿cierto? Y ahora más tarde vamos a ver en la charla sobre diferentes enfermedades que el uso de toros puede generar problemas de fertilidad y patologías reproductivas, ¿cierto? Entonces hay que revisar esos toros, no que no tenga que usar los toros, pero sí revisar los toros y elegir muy bien. Así que ahí hay un espacio para los técnicos mejorar esos índices reproductivos dentro de los tambos, que el uso de esa herramienta que está disponible y tenemos buenos resultados, como acaba de demostrar Alejo en su presentación. Bien, entonces ese uso de celo visto o no uso de toro aumenta esa fuga de celo, el celo silente, ¿cierto? El anestro posparto que está presente en los tambos. Para tener idea, acá en el tambo Inia, ese dato no está, pero les comento que, bueno, tenemos cerca a cada 100 vacas, 30 vacas están en anestro, ¿cierto? Entonces, de esas 70 vacas que quedan ciclando, 40% tiene celo silente, ¿cierto? Ovulan, monitoreando ovulan, pero no presentan celo. Ahí nos llega a los 50-60% de tasa de detección de celo de todas las ofrecidas, ¿cierto? Entonces, eso que está pasando, seguramente hay tambos dentro de INEA, tiene un control nutricional bastante bueno. Entonces, en otros tipos de tambo puede ser que esa tasa sea aún mayor. Entonces, solo para que tengan una idea. Entonces, eso va a generar baja tasa de servicio y mayor falla y descarte reproductivo. ¿Bien? Entonces, esa causa de descarte, ya presentación de Mauro y de los colegas ya mostraron que cerca de 20% de los animales son descartados. Y la principal causa acá, una de las principales, es los problemas reproductivos. 37% en ese trabajo de acá, de la plataforma de Benjamín, en encuesta y evaluación en diferentes tambos, observó que 37% de los animales son por causas de descarte reproductivo, donde entran repetición, vaca repetidora, 4 servicios o más, ¿cierto? Vacas en anestro, vacas con abortos identificados. Entonces, es un porcentaje bastante importante de donde están siendo descartadas vacas que capaz que tienen un buen histórico de producción, ¿cierto? Entonces, son penalizadas esos animales por una falla de detección o un no uso de alguna herramienta que pudiera hacer con que esa vaca quedase preñada a tiempo. Siguiendo, entonces, acá, como todos saben, el problema y el factor que afecta ahí la eficiencia reproductiva, tenemos las enfermedades metabólicas, infecciosas y esa estrategia de monitoreo durante ese periodo de transición que sería el periodo más importante ahí para tener en cuenta esas fallas
nutricionales que tenemos en el tambo, metabólicas, que se podrían mejorar y simplemente ajustando un manejo podríamos ya mejorar algunos puntos en nuestra tasa de preñez del predio. Después, ahí en el seguimiento de toda lactancia, ese manejo sanitario, el diagnóstico de enfermedades que podemos tener en el predio y diferentes factores de riesgo, ya comentados acá, ¿cierto? Entonces, las instalaciones, la capacitación de los técnicos y de los funcionarios que trabajan en ese tambo, ¿cierto? Entonces, todo eso pasa por un buen manejo y control para mejorar el índice y la eficiencia reproductiva. Siguiendo, ya también reforzando el periodo de transición, toda esa mala adaptación del periodo de transición, el balance energético negativo que esas vacas tienen, llevan en general a una baja de condición corporal. Entonces, en un trabajo realizado justamente para determinar cuánto la baja de peso o condición corporal puede afectar en la fertilidad de esas vacas, acá en ese estudio pueden ver que una semana posparto acá empezaron a monitorar la baja de condición corporal y vacas que ganaban peso, no condición corporal, peso. Entonces, en porcentaje, ese es 8% acá representan entre 0,75 un punto en condición corporal, ¿cierto? ¿Y qué puede pasar acá? Cuando pierden, pueden ver la diferencia entre, acá las vacas fueron superovuladas, inseminadas y recolectados los embriones viables. ¿Qué teníamos acá? Las vacas que no perdieron peso, mantuvieron o perdieron muy poco, como 0,25 acá de condición corporal, tenemos una buena tasa de recuperación de embriones, o sea, los ovocitos tenían buena capacidad de fertilización y ovulación de esas vacas superovuladas. Y cuando se perdían entre 0,75 y 1 punto de condición corporal o menos 8% de peso, teníamos una diferencia bastante grande acá en la tasa de concepción de esas vacas. Aquí nos muestra que ese periodo de transición entre el posparto temprano acá, ¿no?, hasta el servicio, que estaría acá entre 7 y 10 semanas, empezando los primeros servicios, si perdemos condición corporal, afectamos la tasa de concepción de esos ovocitos, futuros embriones, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las principales causas de pérdida de gestación? Acá rápidamente tenemos causas no infecciosas, acá, no infecciosas y problemas infecciosos o inflamatorios, donde acá entra endocrino y Alejo ya mencionó muy bien ahí todo el problema endocrino que tenemos de la progesterona y del metabolismo de esas hormonas, las gestaciones, problemas metabólicos nutricionales, estrés ambiental, factores genéticos y otros factores aquí que podrían ser plantas tóxicas que puede tener en el campo, traumas en el manejo. Entonces la capacitación, el buen trabajo de manga es importante, puede generar abortos y después diferentes patógenos acá, virales, bacterianos, parásitos y otros problemas inflamatorios, pospartos. Dentro de las enfermedades, acá tenemos diferentes patógenos acá que pueden causar abortos y de acuerdo con los estudios y conocimiento que se tiene, cuando hablamos de los toros que mencioné en la diapo anterior, es importante, hay poca información sobre la prevalencia de campilo en toros en lechería. Así que después también tenemos otros patógenos que también pueden causar abortos y en la próxima charla vamos a ver con más detalle ahí los principales diagnósticos acá de la plataforma y del grupo de trabajo. Entonces, ¿dónde ocurren las pérdidas, no? ¿Cuándo ocurren las pérdidas? Acá en la línea de tiempo tienen el día de gestación, ¿cierto? 2 días de gestación, 6, 28, 42 hasta el término. ¿Y cuál es el porcentaje de fertilización? Entonces, como Alejo mencionó también, 90% de las vacas tienen la capacidad de fertilización al momento de la inseminación, ¿cierto? Entonces, 90% llega a generar un embrión acá, inicio de división. Al día 6 ya tenemos una baja de
pérdidas acá que no consideramos porque no tenemos manera de identificar esas pérdidas, pero hay. Después llegando al 28 y ahí ya empieza algún diagnóstico muy temprano, tenemos 40% de tasa de preñez ahí que teníamos. Pasando el día 42, entre un diagnóstico temprano y un diagnóstico más de reconfirmación temprana, vamos a decir así, ya perdemos 5 puntos ahí. A los 90, que sería una reconfirmación de preñez en general en un tambo, ya perdimos casi 10 puntos entre un diagnóstico temprano y la reconfirmación. A los 180 días tenemos 30% de preñez y al término 28, ¿cierto? Entonces eso, cuando miramos las tasas de preñez de acuerdo con detección de celo y concepción, es lo que realmente llegamos a nivel de campo. Entonces con los estudios se demostró que eso pasa. Entonces acá tenemos las pérdidas embrionarias tempranas y las pérdidas embrionarias tardías, y esas acá tenemos una cierta capacidad de detección cuando utilizamos algunas herramientas y tenemos un buen monitoreo del manejo reproductivo. El principal es por la falla en la manutención del cuerpo lúteo para mantener eso en vacas de alta producción por todo el proceso de metabolización de esas hormonas. Entonces, ¿por dónde empezar? Aquí nada más que reforzar los temas que ya hablaron los colegas, la importancia de los registros, llevar a cabo eso de la manera que sea en papel, si se puede sofisticar y llevar a un software mejor porque facilita la vida de todos. Conocer los puntos críticos presentes en cada predio. Entonces, cada predio es un paciente, es un cliente, y ese paciente tiene diferentes problemas. Entonces, tenemos que conocer dentro de cada propiedad sus problemas y buscar solucionarlos o buscar una manera de mejorar. Ahí evaluar los registros. Entonces, ese proceso que mencionaba los colegas de terminar el día, retomar la información colectada y pasar una respuesta al productor es fundamental para tomar una medida inmediata, y con eso todo en la toma de decisiones para mejorar la eficiencia reproductiva va a ser mejor. Así, la metodología de trabajo, registrar, evaluar los parámetros, planificar, tener metas, ejecutar la metodología de trabajo. Entonces ahí pasa por capacitación y monitoreo de ese trabajo y hacer el seguimiento de todo eso. Acá como un diagrama acá para intentar visualizar ese proceso, tenemos el periodo acá posparto, ¿no? El parto ocurriendo acá, las actividades, tenemos el periodo de espera voluntario, que hay que realizar algunas revisiones, el periodo reproductivo y la preñez acá de la vaca, propiamente dicho, el monitoreo de gestación y diagnóstico de enfermedades, el momento de secar esa vaca y los cuidados preparto de esos animales. Acá traigo algunos indicadores, no que todos los predios tengan que tomar esas medidas, pero sí son importantes. Entonces, tener un registro de fecha, de intervalo entre partos de los animales, ese registro individual es importante. Salud posparto, si esas vacas tienen retención de placenta, si tuvieron metritis, eso todo son factores que aumentan el riesgo que esa vaca tenga una menor fertilidad al momento de servir en su primer servicio. El intervalo parto-primer servicio es otro indicador importante que se observó en las presentaciones anteriores, y las reservas corporales en la medida que sea posible. Entonces, si no registran individualmente, pero sí esa mirada general de saber si las vacas están mejorando, si están empeorando, y cómo trabajar y hablar con el nutricionista si hay en el predio, o asesorar al productor que mejore la condición corporal de los animales. Siguiendo eso como metas de manera general, acá hay varios índices y registros que se pueden tomar. De nuevo, no que el predio tenga que tener todo eso, pero son indicadores teóricos, ¿cierto? De qué sería un ideal capaz que acá puede empezar, pero eso es imposible de llegar. Así que si miramos en datos reales acá, y una encuesta que se realizó con los colegas que están presentes, muchos ayudaron acá
con esas informaciones y ya en la charla de la mañana ya miramos esos datos también, pero acá en esta encuesta en 2010, 11, 13 y 18, se puede ver que algunos de esos indicadores no son tan lejos del ideal, ¿cierto? Hay predios buenos y esos tienen que tomar como ejemplo para mejorar y buscar mejorar los predios que todavía tienen espacio para mejoras. Entonces acá, como pueden ver, los promedios de esos predios, tenemos el intervalo parto-servicio ahí de 80, 90 días, y el intervalo parto-concepción entre 140 y 150 días. ¿Hay espacio para mejoras? Sí hay, pero va a depender dentro de cada, eso es un promedio de todos los predios evaluados, de acuerdo con las metas que estipula cada predio. Puede ser que no sea un índice crucial, pero sí dentro de sus metas que necesita y quiere lograr, son esa diapo anterior puede servir como un guía para mejorar los índices, ¿cierto? Entonces, factores importantes acá que determinan la performance reproductiva, el periodo de espera voluntario es muy importante porque eso va a ajustar todo el intervalo entre partos de acuerdo con lo que el predio ponga como meta, la tasa de inseminación y tasa de servidas, el servicio, la cantidad de servicios por concepción, porque aquí involucra el tiempo del inseminador, el tiempo, si va a usar protocolos de sincronización, la cantidad de hormonas utilizadas, y así que es un indicador bastante interesante cuando se utiliza inseminación sin toros. Y las pérdidas de gestación seguramente ayudan a entender qué está pasando en ese predio y dónde tenemos problemas en el proceso de esa vaca, ¿cierto? Entonces acá vamos a mirar algunos resultados del tambo INIA de 2017-2019. Esos resultados son parte de un proyecto que capaz que todos conocen, del proyecto 10.000, ¿no? Si no todos conocen, muchos conocen, que enfocaba en entender diferentes sistemas de producción y diferentes biotipos, cómo se adaptan en la situación de Uruguay. Entonces acá son los diferentes grupos que llamaban por dieta acá, que recibían un TMR, y después tenían dos grupos que recibían la complementación de la dieta en base al consumo máximo de pasto, ¿cierto? Esos animales se realizó un monitoreo para simplemente identificar y describir qué pasaban con la reproducción de ese ganado, manteniendo el mismo sistema sanitario, el mismo sistema de manejo de registros y el mismo sistema reproductivo. Entonces, tienen que llevar en cuenta que eran pocos animales acá, ¿tá? Ese no es una indicación ni nada cuanto al sistema de producción o a la genética acá seleccionada, pero simplemente describir qué pasó en un trabajo que teníamos todo controlado, por decir así. Entonces, intervalo parto primer servicio, se ve que las neozelandesas acá tuvieron una pequeña reducción porque acá se monitoraba el celo, ¿cierto?, de esas vacas y se inseminaban. Entonces acá es un índice que en pocos días acá se observó. Después otro que quiero destacar, el servicio por concepción, como mencioné antes, que es un indicador bastante importante. Y acá se ve que las neozelandesas pasto preñaban, y acá podemos confirmar, es una tasa de concepción al primer servicio, mejor que los otros grupos. Acá ese indicador es más fuerte, acá como es una variable binomial, aquí tenemos poco N y da una tendencia, pero una diferencia interesante entre los tratamientos para visualizar, ¿cierto? Y cuando miramos acá las pérdidas reproductivas, se ve una variación muy grande dentro de cada tratamiento cuanto a pérdidas embrionarias y pérdidas por aborto. Las embrionarias denominamos hasta 45 días, ¿cierto? Y después de 45 días son considerados abortos. Entonces se monitoreaba ahí con parches y diagnósticos de gestación por ecografía y palpación posibles pérdidas. Y encontramos acá una variación de 20 a 50% de pérdidas totales, ¿cierto? Cuando monitoramos a partir
del día 25 en adelante. Entonces, acá suman todo. ¿Y qué pasa en general? Esas vacas, cuando están en un rodeo que tienen principalmente repase de toro, no sabemos, la vaca pierde y vuelve a preñar y no pasa como perdida, porque vuelve a preñar. Entonces, cuando miramos en más detalles, podemos identificar variaciones bastante grandes y porcentajes por arriba de los 20% de pérdidas. Entonces acá simplemente desconsiderando el sistema de alimentación, se observa esa diferencia de 19%. De nuevo destaco que eso es simplemente descriptivo porque el número de observaciones era chico, pero se nota esa diferencia. Entonces, en base a esos resultados, empezamos a monitorar todo el tambo INEA, independiente del sistema de manejo y alimentación que están llevando, y hicimos un otro trabajo para entender un poco qué pasa y por qué, si ese resultado realmente puede mantenerse en un número de observaciones mayores. Entonces, en el trabajo de doctorado de Juan Garzón, buscamos, ¿no?, entender un poco los diferentes factores. Ahí incluimos algunas enfermedades, la genética, que va a ser el biotipo neozelandés y americano, así denominado, considerando la nutrición de los animales, después la época del año, el ambiente y bueno, y recursos humanos entra para justamente ver la capacidad de adaptación a un sistema protocolizado y cuánto eso lleva a implementarse de una manera sistemática. Entonces, enfocando acá en el seguimiento de las pérdidas de gestación, el tambo INEA tiene aproximadamente 320 vacas por año durante ese periodo acá de 2018 a 2021. Entonces se generó acá una figura ilustrativa del protocolo de manejo sanitario reproductivo durante el periparto, donde hay revisiones de condición corporal, pH en la orina, y después la revisión acá posparto cuanto a índice de metritis y mastitis y otras patologías que pueden afectar durante ese periodo de espera voluntario y al inicio del servicio. Entonces aquí ya mencioné en cuanto a resultados, la cantidad de vacas en anestro que observamos, ¿cierto? Cerca de 30% en anestro en esa fecha acá, a los 45 días promedio acá del periodo de espera voluntario. Y luego el inicio de las actividades. Todas las vacas recibían un protocolo en esa situación acá, en ese periodo de IATF, con inseminación en tiempo fijo, y a los 15 días, como Danilo mencionó, creo que su manejo de trabajo también, poníamos un parche y empezábamos a evaluar el retorno al celo. Acá realizábamos detección de celo diariamente, a los 28 o 30 días un diagnóstico de gestación temprana, después esas vacas se cambiaba el parche y se volvía a observar también el celo si podía pasar durante ese periodo. Si la vaca era detectada en celo, volvía en la semana, se hacía una nueva detección por ecografía o palpación, y si esa vaca estaba vacía era un registro de aborto, ¿cierto? O pérdida embrionaria. Y así se realizó el trabajo. Y para llevar eso a cabo necesita mucha organización y un guión entre todas las personas involucradas en el trabajo. Entonces se realizó un diagrama operativo. Si ustedes, es un producto de INEA que se generó, si ustedes escanearen eso o buscar en la revista de INEA, tiene esa metodología, van a mirar y eso es un guía, una dirección, no que tenga que hacer de la misma manera, pero eso ayuda a ver cómo pueden trabajar o cómo pueden mejorar algunos puntos. ¿Qué sería que tenía que identificar, que tenía que registrar durante los diferentes periodos? La nomenclatura importante, porque cuando vamos a revisar los datos y cuando están en una tabla de Excel, por ejemplo, o en un sistema de software, si tienen alguna patología o un diagnóstico con varios nombres, eso genera un chorizo de nombres que es difícil de analizar. Pasa más trabajo organizando la información do que realmente analizando y generando un reporte o una toma de decisiones. Entonces, generamos eso, probamos en el tambo, se generó varias discusiones con las personas encargadas de subir esa información y funcionó bastante bien.
para decir así. Y hasta hoy está ahí en el tambo y sigue funcionando como un guía para registrar eso diariamente, registros que son diarios, registros que son semanales y mensuales. Así que eso, llevando ese diagrama ahí, identificamos esa distribución de partos y servicios del Tambo Inia durante ese periodo. Entonces, en azul acá pueden ver cuándo ocurren las inseminaciones en el Tambo Inia. Entonces, arranca ahí en fines de mayo, inicio de junio, y va hasta el fin de diciembre con servicios, ¿cierto? Inseminaciones. ¿Qué proyectamos de acuerdo con los diagnósticos? Solo 5, ahí me falta uno. En naranja acá tenemos los partos proyectados y en verde los partos ejecutados, ¿cierto? Hay pérdidas ahí. ¿Cuánto tuvimos de pérdidas? 163 pérdidas de gestación durante los 4 años evaluados acá. Y eso, llevando en números, ¿qué representa? Solo para el Tambo Inia, de acuerdo con los trabajos económicos, ¿cuánto cuesta una pérdida? Eso varía entre 500 a 800 dólares una pérdida de gestación. Llegamos a 100 mil dólares que el Tambo Inia perdió, ¿cierto? Pero muchas de esas pérdidas ahí incluyen las pérdidas tempranas, que muchas veces no se observan. Entonces, es una pérdida económica bastante importante, donde podía ser invertido en instalaciones, en capacitación de la gente, y todo quedaría muy contento. El productor en tener más plata en el bolsillo, y las personas que trabajan si pueden invertir eso en instalaciones, por ejemplo. Entonces, es bastante plata. Entonces, siguiendo acá y buscando entender un poco dónde ocurren las pérdidas y por qué ocurren las pérdidas, acá distribuimos todas las pérdidas entre pérdidas embrionarias tempranas, pérdidas fetales entre iniciales acá, que llamamos pérdidas fetales 1, de 43 a 90 días, pérdidas fetales 2, que va hasta 180 días acá, no está bien, y pérdidas fetales finales. Entonces, distribuyendo eso en todos los meses, podemos ver que principalmente cuando aumenta acá, ¿cierto? Llamamos el periodo de transición, que el ITH, el valor de índice de temperatura y humedad, cuando empieza, llamamos transición porque empieza a pasar de los 68, empezamos a tener más pérdidas embrionarias y fetales acá, ¿cierto? Y cuando tenemos el ITH alto, está arriba de 68, que ya es un momento de estrés para los animales, tenemos una cantidad bastante significativa de pérdidas, aún hay fetales iniciales y fetales tardías. Entonces, acá todavía hay datos que estamos analizando, pero hay una relación directa con el alto ITH y las pérdidas de gestación durante ese periodo acá de alto ITH, ¿cierto? Entonces, se nota cuando miramos en el verano, si un predio no tiene sombra, se nota que las vacas buscan alguna sombra y eso realmente causa un estrés a los animales y puede afectar tanto las pérdidas embrionarias, como ya son más conocidas, pero también las pérdidas fetales. Entonces acá simplemente para ver que cuando no hay el estrés térmico, las vacas están mucho más confortables, hay comida, ellas van a caminar mucho mejor. Y después otra pregunta que hacemos es cuanto al problema de enfermedad. Entonces en el Tambo Inia tenemos monitoreado el ganado y buscamos entender un poco si hay una relación directa con esas patologías. Entonces, cuanto a neóspora, en el Tambo Inia tenemos 26% de prevalencia de positivas, ¿cierto? Y esas, en general, esos animales positivos tienen como un promedio de 3,8 veces más chances de tener una pérdida de gestación. Cuando disecamos esas pérdidas, miramos que realmente las pérdidas fetales tardías son las principales asociadas con neóspora, ¿cierto? Y también como tenemos por los proyectos que se llevan a cabo en la plataforma de salud animal acá en el Tambo Inia,
buscamos ver si tenía alguna relación con leucosis. 62% de las vacas del Tambohínia son positivas a leucosis y esos animales tenían una asociación, hay de 2,6 más chances de tener una pérdida de gestación. Entonces hay un poquito de riesgo, pero Neospora es bastante impactante acá, como pueden ver, principalmente en las pérdidas fetales tardías, ¿cierto? Y ahora, para finalizar acá, solamente discriminando cuanto a los biotipos también, si el trabajo anterior tenía alguna relación directa con un número de observación mayor. Entonces vemos acá, y voy directamente en las pérdidas de gestación, pueden ver que no hay diferencia, ¿cierto? Pero las americanas, así denominadas como general, tienen un poquito más de pérdida. Cuando disecamos un poquito más cuanto a la categoría de esos animales, vemos que las multíparas tienen un mayor riesgo de pérdida acá. Y bueno, y acá un poco, no directamente, pero podríamos asociar un poco a la producción lechera, como mencionaba ya Mauro sobre las multíparas. Realmente esas acá tienen más de 1000 litros de diferencia entre los dos biotipos, y eso podría explicar, capaz que un poco necesita más análisis, pero fue lo que pasó en esos 4 años acá del Tambohínia. Cuando miramos el servicio realizado, cuando ocurren las pérdidas, la primera inseminación artificial acá, ¿cierto? Tuvimos un 54% de tasa de concepción y las pérdidas fueron alrededor de 20%, tal cual como en las americanas acá, comparando los dos biotipos, ¿no? Pero acá se ve que las neozelandesas, de acuerdo con el número de servicio, eso va bajando y es natural porque la vaca va aumentando números días en leche y va mejorando su condición corporal y todo el proceso metabólico de esa vaca de cierta manera mejora. Entonces el riesgo de perder empieza a bajar. Pero ya en las americanas eso se mantiene, ¿no? Anda alrededor de 20% independiente del servicio que esa vaca recibe, ¿tá? Entonces son algunos resultados que llevamos cuanto a los momentos y algunos factores que pueden estar asociados y que se puede monitorar o controlar dentro de un tambo. Entonces, como mensaje para llevar, que dejo para ustedes, que independiente del sistema de alimentación utilizado, bueno, es fundamental registrar la información, ¿cierto? Y identificar esas vacas más aptas. Esas vacas son las vacas que necesitarían ser seleccionadas. Entonces, eso ayuda, dentro de ese proceso de registro, de monitoreo del predio, ayuda a mejorar simplemente por selección de los animales que son más aptos dentro de ese predio. Bueno, es crucial monitorar ese evento y los factores de riesgo para no penalizar esos animales con buena capacidad productiva. Entonces, si no monitoramos, puede ser una vaca muy buena, pero por un simple ajuste podemos penalizar y descartar esa vaca si no tenemos eso bien monitorado. Otro punto importante, que el uso de los programas de alta fertilidad, los programas de inseminación en tiempo fijo, eso ayuda a reducir o eliminar ese problema que es la detección de celo, ¿cierto? Eso es una complicante en los tambos, detectar celo, y eso, con esos programas, eso facilita el proceso de ofrecer más vacas en un momento y ajustar, organizar la actividad reproductiva dentro de un predio. Y bueno, y eso requiere, claro, recursos humanos, un buen equipo comprometido con los resultados para lograr esas actividades. Así que con eso agradezco a todos. Ese desafío yo veo como una oportunidad para todos los técnicos para mejorar, ¿cierto? El desafío nos mueve y buscar mejoras dentro de los predios seguramente va a mejorar el bolsillo del técnico y el bolsillo del productor. Así que todos salen un gana-gana. Así que muchas gracias. Lo hicimos correr a Gustavo. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, como siempre, ahora estamos ya con algunas preguntitas. Tenemos 4 preguntas para ti, Gustavo, que se fueron levantando y que te voy a pasar a leer. ¿Hay técnicas que podrían ser utilizadas para la detección hiperprecoz
de las pérdidas que permiten volver a introducirlas en el protocolo de servicio lo antes posible? ¿Se entiende eso? Hiperprecoz, una buena pregunta y podría, pero haciendo el diagnóstico a los 30 días ya sería un hiperprecoz y ya sería un buen indicador de detección de pérdidas y retomada de esa vaca al servicio. Así que técnicas de diagnóstico existen, pero no son realmente, son más a nivel científico que práctico. Entonces, haciendo bien el diagnóstico a los 30 días, creo que sería un buen trabajo. Después, como manejo, hay algunos predios ya en Brasil que utilizan el diagnóstico por ecografía Doppler para hacer un diagnóstico un poquito más temprano, a los 22 días, pero necesita capacitación, necesita está todo muy bien ajustado en el predio para empezar a utilizar esa herramienta. Así que haciendo bien a los 30 días ya tenía un buen número y un buen indicador del predio. Y la segunda, Gustavo, si tuvieras que mencionar los 3 principales indicadores como clave para llevar en un establecimiento, ¿cuáles serían de todos los que has mencionado? Bueno, ahí mencioné algunos en cuanto a reproductivos, ¿no? Sí. Sí, que teniendo las fechas de parto, fechas de servicio y después haciendo el predio, haciendo inseminación artificial, teniendo el número de servicios por concepción, serían indicadores interesantes. Teniendo los registros, creo que el más importante, que es difícil, ¿cierto?, de tener y que ya mostraron los colegas que pocos predios de manera global llevan los registros bien hechos. Así que fechas de acción, de realización, parto, fecha de inseminación o fecha de intorio, fecha de celo, eso son fechas importantes y después los servicios por concepción y bueno, y por último sí ese diagnóstico de pérdidas de gestación, que eso puede ayudar a entender un poco sobre dónde está causando el problema y si hay posibilidad de mejoras. Impecable. La tercera, vos mencionaste el ITH como uno de los factores clave en la pérdida de abortos. ¿También podría afectar la demostración de celo, pudiendo llevar a la pérdida de detección de vacas repetidoras? ¿El estrés calórico? Sí, hay trabajos que demuestran que el calor reduce las horas de celo de esos animales, pero de manera global, por ejemplo, en Uruguay no hay tantos servicios cuando arrancan realmente las olas de calor. Así que serían, en general, son las vacas que ya son problemas, que llegan ahí al final de servicio, a diciembre y enero, son las vacas problemas. Así que sí, o sea, el estrés térmico es un problema, genera pérdidas y podría reducir la detección de celo o las horas que las vacas demuestran celo. Gracias, Gustavo. Y la última, para el caso de las pérdidas causadas por enfermedades, ¿hay alternativas vinculadas con alguna biotecnología de la reproducción? Ahí creo que vamos a ver ahora en la próxima charla un poco sobre, no sé si biotecnología, pero sí manejo para reducir la prevalencia dentro del predio y mejorar, ¿cierto?, esa reducción. El monitoreo y el diagnóstico cuando hay abortos es importante y bueno, y ahí dejo para los especialistas hablar un poco más sobre ese punto de diagnóstico y cómo hacer bien hecho la cosa. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Te agradecemos nuevamente.